los medios alternativos que nos ayudan a ser visibles, ¿no?, con las problemáticas que tenemos, en este caso la naturaleza, a dar voz a la que no tiene voz, y asimismo agradecer también a las compañeras que han venido impulsando toda esta labor de defender la naturaleza. Entonces, mi nombre es Rosa Hernández, actualmente soy la tesorera del barrio Mirador del Colibrí, pero nos hemos unido ya a la ciudadanía que está ya empoderándose de esta problemática de lo que es la inacción ante la naturaleza. Gracias, entonces, doña Rosita. Ya vemos más gente defendiendo la naturaleza. Bienvenida. De igual manera queremos darle paso al doctor. Por favor, ¿cuál es su nombre y cuál es ese aporte que usted está dando en esta causa, doctor? Buenas tardes, un saludo y un abrazo a la distancia, un abrazo a Rosita y a todas las personas que ven este programa. Gracias por el espacio. Mi nombre es Franklin Hermosa, soy el abogado que está patrocinando básicamente la causa respecto a la problemática de la tala de árboles en el sector del bosque Rey Loma. Hay que indicar de que se ha puesto pues hace ya más de un año, en el año 2023, una medida cautelar precisamente para evitar que se siga talando el bosque, la cual tenemos todavía, digamos, estamos en el proceso de que se cumpla, y estamos en la discusión jurídica y, digamos, lo administrativa con las autoridades provinciales y del Cantón Otavalo en cuanto a poder analizar la problemática del bosque Rey Loma y encontrarle una solución. La defensa, la postura del colectivo y de las personas que están defendiendo esto es, repito, evitar que se siga talando el bosque y defender con esto los derechos de la naturaleza en el Cantón Otavalo. Muchísimas gracias, doctor. Y justamente nos contaban que el espacio donde están realmente las personas preocupadas, ¿no?, por esta situación de la tala y destroncamiento de los tocones, queda ubicado en el bosque Machángara Alto, barrio Rey Loma. Entonces, doña Rosita, con este preámbulo, pues queremos que nos cuente cuál es el problema, cuál es la situación de la que están pidiendo ayuda a la naturaleza. Bueno, como dijo el doctor, pues ya hay un bosque que antecede a este, que está más inclinado, y ya tiene protección, una protección de amparo judicial. Es el que estamos viendo. ¿Podemos poner la imagen anterior, por favor? Es la que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, ese era el primer bosque cuando empezaron a talar, e incluso allí empezaron no solo a talar, sino a poner aceite quemado, lo cual indica que ya no va a volver a regenerarse la naturaleza. Con medidas de protección que tenemos aquí, incluso allí está diciendo que es los bosques aledaños, incluso que puede expandirse esa medida de protección, pero ¿qué sucede? Como les digo, a partir de este bosque no hicieron caso, más bien con unos permisos que le otorgó el MAGAP solo para la tala y aprovechamiento de madera, lo hicieron. Comenzaron a sacar, hemos empezado desde febrero que nos activamos nuevamente, indicando que había ya unas medidas de protección al bosque que le antecede, al que acabaron en su totalidad. Entonces le iba informando que con los permisos solo del MAGAP de tala y aprovechamiento de madera, ellos hicieron ya de ingresar lo que es maquinaria, lo cual ya nos da una alerta, ¿no? Una alerta, ¿por qué? Porque con esta tala del primer bosque, ¿qué sucedió? Nosotros también como moradores colindantes de ahí, Mirador del Colibrí, nos inundamos, se inundó la escuelita Ciudad de Otavalo, y ustedes ven que casi a menudo las piscinas Neptuno se inunda, algo que es considerado patrimonio de nuestra ciudad. Entonces, en vista de toda esta problemática, nosotros como moradores, y también no solo para nosotros, sino para la ciudadanía otavaleña, ya que nosotros estamos
en una loma, ¿no? Y esa loma, de acuerdo a las autoridades municipales, dice que es una tierra arenosa. Entonces, al saber que es una tierra arenosa, ¿qué quiere decir? De acuerdo, si tenemos una inclemencia del tiempo, del clima, ¿qué va a pasar? Otavalo se va a inundar, no solo nosotros. Entonces, el colectivo que hemos nacido y como moradores del barrio es en defensa de la naturaleza y de los ciudadanos, porque aquí no queremos en lo futuro pues estar lamentando que nos pase una gasca, que nos pase esos desastres naturales. Entonces, por lo cual hemos golpeado a las autoridades, yendo a Ibarra, primerito al Magap, que por qué si había... Justamente, perdón, doña Rosita, estamos viendo las imágenes de Gasca, ¿no? Y usted nos contaba que en el primer bosque que tiene ahora acción de protección hubo este desbordamiento también de agua que desembocó en las piscinas. Sí, en la escuelita Ciudad de Otavalo. Fue que acabó, ¿no? Como le digo, mis compañeras que luego vendrán, ellas impulsaban, y yo también con ellas juntas desde que se empezó el problema en el 2023, en el 2022 empezó por octubre mismo. Y como dice el doctor, pues él nos ha ayudado. Gracias, doctor Franklin, porque es una persona empoderada, ciudadano otavaleño, empoderada con toda esta acción en protección de la naturaleza. Entonces, eso les decíamos a las autoridades: por favor, señores autoridades, actúen como les indicaba. Hemos ido al MATE, hemos ido a la prefectura, al Ministerio del Ambiente, nos han dado unos informes, pero hasta ahora, como el concejal de la Torre nos acompañó, Jorge de la Torre nos acompañó al Magap a ver por qué esos permisos, si antes había un precedente del otro bosque que ya pedía que se amplíe incluso las medidas, ¿por qué no hicieron caso a esa observancia? Entonces, la pregunta aquí, como digo, ¿qué están haciendo las autoridades? Deben de salir al campo. Si ya tienen estos avisos, no ser autoridades de escritorio, discúlpenme en las palabras, pero hay que ser frontales con estas cosas, porque cuando pase una desgracia natural, nadie se pone al frente y dice, sí, qué pena, fue mi omisión. No, ahora les decimos, ya la población, ya hay colectivos en defensa de la naturaleza y elevamos nuestra petición a las autoridades. Como le decía, el concejal dijo para sentarnos, pero hasta ahora no se ha sentado ninguno ni prefectura, que se reúnan todos y lleguen y miren la problemática, pero no hay, solo estamos los ciudadanos luchando y pidiendo que hagan de reunirse para que, pues, también le comento que nosotros tuvimos un conversatorio con la señora alcaldesa. Ya, antes de pasar a ese conversatorio, queríamos conversar también con el doctor Franklin para que nos cuente en la parte legal, ¿qué trámites actualmente se han presentado y cuál es la respuesta de los mismos, doctor? Sí, a ver, tenemos que hacer una retrospectiva. Lo que decía Rosita es muy cierto, de árboles que generó preocupación para los moradores del sector y que en efecto afecta a toda la ciudad. Y se presentó una medida cautelar autónoma en donde la jueza constitucional aceptó la medida cautelar, en donde fundamentalmente se estaba pidiendo que se disponga el cese total de las actividades de tala del bosque Rey Loma. ¿Por qué la necesidad de la medida cautelar? Porque existe una gran contradicción entre los propios documentos y entre las posturas que tiene, por un lado, el municipio de Otavalo, por otro lado, el Ministerio de Agricultura, por otro lado, el Ministerio del Ambiente y por otro lado, la Prefectura. ¿En base a qué? A que según documentación que obra en el expediente, ese sector, ese bosque, está catalogado como un bosque protector. Así es. Sin embargo, nos llamó mucho la atención de que, siendo considerado como un bosque protector, haya tenido o se hayan entregado permisos
para el aprovechamiento agroforestal, que implica básicamente la tala de bosque. Y además de aquello, se estaba quitando totalmente las raíces y colocando aceite quemado en las raíces que quedaban de los árboles, con el objetivo de terminar absolutamente con el bosque y empezar un proceso de lo que conocemos de una urbanización. Frente a aquello, nosotros le dijimos a la justicia constitucional de que existen estas contradicciones, y la señora jueza dispuso en el año pasado de que en el plazo de 45 días, tanto el municipio, la prefectura, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, puedan cotejar la información y ponerse de acuerdo en torno a la emisión de este tipo de licencias o autorizaciones. De lo que ha sucedido desde el año pasado, que se aceptó la medida cautelar, que se dispuso que ya no se siga talando el bosque, conocemos y hemos visto que las diferentes entidades a las que he hecho referencia han presentado algunos informes indicando, sobre todo en este caso la prefectura, de que las personas que manifiestan ser propietarios de estos predios, constituyen el bosque, tienen la autorización de los permisos de aprovechamiento agroforestal. Sin embargo, sigue la problemática porque el municipio, recordemos que en el caso del Cantón Otavalo, estamos en este proceso de aprobación del plan de uso y gestión de suelo, es decir, del PUG. Entonces nos llama también la atención que al no tener todavía un punto que está en proceso de construcción, de discusión y debate, por otro lado, la prefectura concedan permisos en donde están prácticamente acabando con un bosque, con un pulmón del Cantón Otavalo. Y el municipio sí ha manifestado que una de las recomendaciones necesarias sería primero de que exista el PUG vigente, y que en base al criterio que se tenga en la construcción de este PUG se puedan emitir los certificados de aprovechamiento agroforestal, de ser el caso, y no al revés. Esto hay que indicar que los moradores, la ciudadanía, han planteado al municipio de Otavalo, han pedido el auxilio frente a lo que se continúa talando el bosque, y lastimosamente no ha existido una respuesta concreta. Entendemos que había una posición de las autoridades municipales de poder declarar el bosque de utilidad pública y de esa forma pues precautelar y mantener la integridad del mismo. Sin embargo, tanto la Comisión del Ambiente como algunas otras autoridades del municipio no han llevado esto a hechos reales, y en la actualidad se continúa talando este bosque. Hay que indicar también que nosotros, frente a estas alarmas que continuamente las moradoras del sector, unas mujeres valientes que están al frente de esta lucha, hemos solicitado a la Defensoría del Pueblo que dé el seguimiento y controle precisamente el cumplimiento de esta medida cautelar, en donde la Defensoría del Pueblo le ha solicitado, le ha hecho un exhorto a la señora jueza de que amplíe la medida cautelar para la totalidad del bosque Rey Loma, lo cual estará en consideración de la señora jueza constitucional. En todo caso, todavía a nivel del municipio, que es el regente en el tema del suelo, no tenemos una respuesta concreta. Los días siguen pasando y esto sigue afectando, y se está realizando una violación flagrante a los derechos de la naturaleza, en este caso al bosque protector Rey Loma. Sí, y justamente queremos también preguntarle, doña Rosita, la hectárea más o menos de cuánto estamos hablando, si podemos poner por favor las tomas que hicimos también con el dron, por favor. Vamos a ver cuál es el área, ¿no? El área afectada, o si el dato tiene pues el doctor, pues que nos vaya mencionando. A ver, sí, nosotros tenemos ahí, de acuerdo a un informe, 1,5 hectáreas. Ya que le vaya nomás poniendo, por favor. Sí, tenemos 1,5 hectáreas de la afectación, pero vemos que siguen extendiéndose a más bosques. Como dice el doctor, en un momento se consideró como franja protectora para Otavalo, y se lo debería hacer. Más bien exhorto a las autoridades a que cuidemos de la ciudadanía, ¿no? En sí, de la ciudadanía de Otavalo, y de acuerdo al nuevo PUG, le considere de esa forma,
con todo lo que se ha venido dando, la naturaleza es impredecible y siempre buscará su encauce natural. Ahí podemos ver que el bosquecito que está con los eucaliptos nacientes es el que ya tiene acción de protección. Así es, sí, pero sin embargo, hemos llamado la atención a todas las autoridades. Como usted puede mirarle allí, pues el bosquecito que tiene las medidas de amparo, comenzaron a destroncar manualmente, para lo cual nuevamente nos hemos accionado, como usted dice, solo mujeres, hemos llamado a la policía en vista de que aquí las autoridades municipales, el señor comisario igual no ha actuado, hemos pedido el auxilio a la Policía Nacional, pidiendo obviamente pues que nos llegue la Policía del Medio Ambiente, indicando que ese bosque tiene ya un amparo, una medida cautelar, cosa que no ha sido así. ¿Sí? Doña Rosita, usted nos comentaba que ya se tiene alguna salida con la alcaldesa directamente, había una conversación. Cuéntenos, por favor. Sí, justamente cuando vinieron a declarar a nuestro mercado 24 de mayo como turístico, mágico, pueblo mágico y todo eso, pues yo me acerqué porque justo allí en ese momento comenzaron ya con el bosque que tenía las medidas cautelares manualmente a ser talado, cosa que la primera vez que llamé a la policía me dijeron, no, es que no están botando químicos, pero le decía, mire, pero están destroncando manualmente. Y eso no estaba permitido. No estaba permitido, como le indicaba el señor policía, ni nosotros, ni las personas que ostentan el título de propietario podían ingresar ahí, debían de dejar que siga creciendo la naturaleza que quería decir, sí, aquí estamos para refrescar el clima que tenemos tan candente, pero sin embargo nada pudieron hacer. Y la contestación dijo, de acuerdo al permiso que habían dado, y había sido una copia del año anterior, porque ahora en los documentos que yo tengo acá, había sido de los permisos que sacaron el año anterior. Entonces, mire, todas esas cosas, esas arbitrariedades que se dan, no puede ser. Pasó eso, nuevamente volvimos a llamar a la policía, y con todos estos antecedentes, pues yo logré indicarle a la señora alcaldesa, mire, no se están haciendo con la veña de aquí, porque había un documento que era de la municipalidad de Otavalo. Entonces nos invitó a un conversatorio al cual asistimos, y nos dijo que bueno, que iba a ver con esto de los PUCs, que aún no está aprobado, que podría declararle de zona de utilidad pública. Y no solo él podría, sino como ciudadanos, yo al menos exigiría y pido a la ciudadanía otavaleña también hagamos de activarnos, porque es un peligro latente. ¿Sí? ¿Y esa propuesta desde la alcaldía quedó escrito o solamente ha sido de manera oral? Quedó de manera oral. Igual con el concejal Jorge de la Torre, quedó de manera oral. Pues no digo que las autoridades que están actualmente son las que son culpables. Esto, como usted mira y escucha, se viene desde el 2022, igual con el alcalde Mario Conejo, pedimos ahí también, debe de existir esos documentos. Yo recién esta vez estoy al frente, como le digo, tesorera del barrio Mirador del Colibrí, y ahora mucho más activa, que ya están apareciendo estos colectivos empoderados de la naturaleza. De igual manera, doctor Franklin, vemos que ha habido autorización para la tala y aprovechamiento de árboles, pero en ningún momento la destrucción o sacar los tocones, ¿no? En este caso, ¿qué se podría aplicar para legalmente, ¿no? A nivel legal, qué se podría aplicar para decir un alto a las autoridades, especialmente a las personas que están realizando esta destrucción? Bueno, hay que indicar que una parte del bosque goza ya de la protección de las medidas cautelares que fueron otorgadas, que no han sido revocadas, que siguen vigentes, y que también existe un pedido de la Defensoría del Pueblo de que la medida cautelar se amplíe a toda
la extensión del bosque Rey Loma. Lo que creemos fundamentalmente es de que la municipalidad y sobre todo las mujeres valientes que están al frente de esta lucha, al tener una sentencia, lo que nos da pena, nos inquieta, es de que las autoridades municipales no hacen cumplir esa sentencia, y también pues han tenido oídos sordos en este tema. Entonces tenemos una medida cautelar importante que creemos nosotros es que falta la decisión política incluso del propio municipio de Otavalo, porque ni siquiera, reitero, la Comisión del Ambiente del Consejo Municipal se ha pronunciado al respecto, y las moradoras de los barrios afectados han pedido incluso ser recibidas en comisión general, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Lo que tenemos nosotros en estricto derecho creemos que es suficiente para que las autoridades municipales hagan cumplir esa medida cautelar. El siguiente paso es definir el tema como municipio de Otavalo, el tema del plan de uso y gestión del suelo, y que posterior a aquello, una vez que sepamos en qué categoría está el sector, porque, reitero, está considerado como una zona o un bosque franja protectora, una vez que se establezca con claridad la tipificación del suelo, ahí recién el Ministerio de Agricultura y la Prefectura tendrían que entregar las autorizaciones de ser el caso, pero no al revés. Lastimosamente aquí se puede dar una afectación terrible al bosque que muy difícilmente podrá ser remediado, y es por eso el llamado a las autoridades municipales, a las autoridades provinciales también, y a la ciudadanía a que actuemos de manera urgente, porque de lo contrario, si esto continúa así, en muy pocos meses o en muy pocas semanas va a desaparecer totalmente el bosque Rey Loma. Y sobre todo estaría afectando, ¿no?, a las casitas y a las familias que están debajo del bosque denominado también, conocido como Bosque Machángara Alto Rey, en el barrio Rey Loma. Bueno, vamos a seguir conversando en breve con otras de las mujeres defensoras de esta causa. Le agradecemos, doctor Franklin, y también Rosita por acá. Muchísimas gracias. Regresamos después del corte, y agradecerles también a quienes nos están dejando comentarios, que al regreso pues estaremos dando lectura. Sakingi manja kikimba wawakuna kashnakunata ama kawsachun. Kikimba wawakunata umaspalla apaspa sinjita llankachikupika imatasi rurangima. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata sinji llankachikunawanka ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Ñuka wawasimangapam kayachihuparkani. Llankahun mari, imapata kayamungi. Asha ratukuta rimangapamunashpalla mari kayachihuparkani por Dios manda. Nakangachu. Llankayta ushakpimi paywan rimatisakisha. Hala, kutin mari mana rimachiwa. Kunan si, kabildupaman rigrini. Mana kalpika fiscaliaman rigrini. Wawakunata sinjipacha llankaykunapi llankachinahuta riksishpaka kayrinapen, Fiscalía, Junta de Protección, Defensoría Pública, ECU 911, shinallata kabildupakmanpas villachinkapak rita usapankichi tukuy markakunapi. Ñuka kanawpalla sakinichu, villachishpami sakini. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata sinji llankachikunawanka ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna.
Mashiukuna, ña tigrashpa kanajupanchi kay sumak rimayukunawan ashtawanqari kay ñukanchi Pachamamita nachu wakinbika llakiyachipanchi kirukunatapash shitashpa wakinbika mapaukunatapash shitashpa. Así es, regresamos nuevamente a través de nuestro espacio de diálogo en la Tulpa y en este momento estamos dialogando sobre el bosque Machángara Alto, tala, destroncamiento de árboles y contaminación. Para ello le damos la bienvenida también doña Marianita Perugachi y doña Anita Andino. Bienvenidas, ¿cómo nos encontramos? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por esa apertura que nos han dado siempre para dar a conocer a la ciudadanía otavaleña la situación que nos encontramos en el bosque de Reiloma Machángara Alto. De igual manera, doña Anita, cuéntenos cómo se están organizando dentro del colectivo en defensa de la naturaleza. Usted también es miembro. Sí, buenas tardes con todos, buenas tardes público. Muchas gracias por la apertura que hoy nos están dando en este canal y seguiremos en la lucha hasta lo último de la manera que sea posible. Vamos a seguir. Muchísimas gracias. Entonces, admiramos también esa valentía, ¿no?, de mujeres, los vecinos también, cuando nosotros les acompañábamos a la visita de este bosque, a ver la realidad. En realidad veíamos que nos metíamos con todo y zapatos blancos por ahí, pero para dar a conocer esta causa. Entonces, doña Marianita Perugachi, por favor, Shinayata Kichuagupi, Imayaki Ukunata, Kai ñukanchi Pambagupi Rikurina Jupanchi. Yupaychani gulpi otavalo kiti ukupi nachu gulpi ñukanchita kaypi uyana hukunata. Yaki pacha miyalina Jupanchi kay hawa ñukanchi Machángara Alto bosque gopi nachu kikingona rikuparkangichi soma kirukuna viñashpa huyella utachariparkanchi kay pandemia pipas ciudad manda hinti ukuna pues gulpi hawa mashamushpa kirukunata apashpa eucalipto apanchi hamingapan nishpa apankarkanachu y kunambika imata pasana Jupanchi kunambika ña gulpi ña lluchushpa sakin pilashpa sakin gulpi autoridad kunata maña pashkanchi ni pashkanchi kikingunapash como autoridades competentes kikinguna rikunakangichi el uso y manejo del suelo kikinguna yana paichi ni pashkanchi pero na uyapannachu mama alcaldesawan rima parkanchi tiari parkanchi kay kunata ni parkanchi paykaninmi nasa kigrinchicho kati grinchimi nin pero en la realidad kikinguna kayna ni shaun parkangichi riku parkangichi ulpi mi pilashka kapan y yapan nim mientras autoridad konanin ña kati grinchi ña mi rura grinchi nin pero kati kay alpa dueño konaka tukuchitami tukuchina jupan nacho ulpita chaytami yakita charipanchi ñukanchi bosque de Reiloma Machángara Alto. Vamos a ver las imágenes también, por favor, que nos ayude nuestro compañero del espacio, ¿no?, del espacio donde está siendo afectado. Y sí, desde la ciudad nosotros podemos ver. Otro de los problemas, doña Anita, coméntenos, ahí vemos en imágenes, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, se nota que hay un espacio donde están desguazadero de carros, en el cual también nos preocupa, pues igual también se ve que las autoridades no hacen nada ante ese caso. Han ido, han estado ahí, pero la verdad no hacen nada. Miren, y no está muy lejos del centro de la ciudad y se mira todo eso. La verdad, todo eso nos preocupa, la inseguridad también que hay. También veíamos basura, ¿no? Basura y también fundas plásticas y escombros. ¿Esto ya dieron a conocerlas a las autoridades y qué ha pasado? La verdad que las autoridades en sí no nos han apoyado en nada desde el comienzo. Como yo les decía, esto empezó en el 2022, cuando los señores empezaron a talar los árboles. Yo fui parte de la directiva, fui secretaria del barrio, en el cual tuvimos que estar al frente de esto. Y las autoridades, tanto MAGAB, gobierno provincial, nadie nos ha ayudado, municipio no nos ha ayudado, ni la vez pasada ni esta vez. No hemos tenido el apoyo, la verdad. Gracias al doctor Franklin Hermosa nos ayudó solicitando un amparo judicial, en el cual con lo único que se pudo parar y lograr que se quede hasta ahí con este amparo, pero los señores ahora igual se ve que
siguen haciendo lo que ellos quieren, y aparte de eso, también nosotros ahorita, tanto la doctora Marianita como el presidente del barrio y mi persona, nos han denunciado mediante la fiscalía con una denuncia y una versión muy falsa. La señora dueña del terreno, Aida María Rosero Cabrera, nos denuncia diciendo que se le maltrató, que se le pegó tanto a ella y que le intimidamos nosotros. Yo a la señora ni le conozco, la verdad, y yo al menos de esa fecha que ella me pone la denuncia yo no estaba, y ellos, o sea, ellos yo creo que están ellos tratando de intimidarnos y callarnos, pero la verdad no lo van a lograr. Vamos a seguir hasta lo último. ¿Cuántas personas están denunciadas? Tres somos las personas que estamos denunciadas. ¿Y qué es lo que aluden esas personas? La verdad, preocupa, ¿no? Porque las autoridades, la vista y paciencia de las autoridades, y viendo cómo está el bosque, cómo terminaron, cómo le destruyeron, destroncaron sin tener autorización. No hay autorización para destronque, lo que tienen es una autorización para la tala y aprovechamiento del bosque, porque es eucalipto, se puede comercializar, pero ellos no tienen para el destronque. A pesar de eso, las autoridades muy bien, más bien subieron, les dijeron, saquen nomás, pues no hay problema. El director el comisario de medio ambiente, entonces con eso creo que ellos se sintieron respaldados por las autoridades, que lo que hicieron es irnos a denunciar a nosotros, pero ya nos presentamos en la fiscalía, y lo único que les pedimos a los señores, demuestren lo que ellos dicen, la intimidación. Como dijo la vecina Anita, piensan que con la denuncia que pusieron nos van a intimidar y nos van a callar. Pues no lo van a lograr. Y ahí están mirando ustedes, ya sembraron alberja, cambiaron el uso de suelo. Yo tengo el informe del 30 de junio del 2023 de esta nueva administración, en donde dice la Dirección de Planificación, según el plan de uso y gestión de suelo, el predio, dice, de donde se encuentra, está en un espacio clasificado de protección especial. Su clasificación, área agroforestal y área de franja de protección de accidentes geográficos, dice clarito el informe. Entonces nosotros nos basamos a esto y les decimos, por favor detengan. De la misma manera, a nosotros nos entregaron el informe de medio ambiente, que fuimos al Ministerio del Ambiente también a solicitarles que intervengan, que vengan ellos y miren, observen cómo estamos. Y ellos nos dieron ya el informe que nos pasaron de ellos, que vino el ingeniero Cachimuel. Igual, él dice, la parte pertinente dice, en la inspección que se pudo constatar hay cambio de uso de suelo. Entonces, sin estar autorizado. Al municipio hemos preguntado, hemos dicho, por favor, ¿qué pasa? ¿Por qué es que ustedes no intervienen si hay esto? Pero ellos dicen que no. En gestión de riesgo, en la recomendación que hace la señora de gestión de riesgos de aquí del municipio, dice que en la propiedad del terreno adoptadas las medidas de mitigación. Hasta ahorita no vemos ninguna medida de mitigación que lo hayan realizado los señores que ingresaron, los propietarios. Y cuando nosotros decimos, saben que están realizando estos trabajos sin permisos, simplemente con 2 permisos, con 2 hojitas que ellos nos dijeron. Es el uno, el de aprovechamiento. El otro es que puede bajar del sistema del Ministerio del Ambiente cualquier ciudadano podemos bajar esto. Eso fue lo que nos explicaron a nosotros en el Ministerio del Ambiente. Esto pueden bajar de cualquier ciudadano, pero sin ningún informe técnico. Y con esto destroncaron, con este documento. Y cuando les dijimos a las autoridades del municipio, al ministerio, al comisario de medio ambiente, que esto estaba pasando, dijo, es propiedad privada. Y en propiedad privada ellos pueden hacer lo que puedan, porque es su propiedad. En la propiedad de ellos no podemos impedir hacer nada. Entonces nosotros nos preguntamos, cuando nosotros vamos a realizar algún trabajo en nuestra propiedad, en nuestra casita, en nuestro terreno, nos piden permisos. A nosotros nos dice, saque permiso de varios trabajos, si va a cambiar una pared, si va a botar una pared, si va a hacer algún trabajo en su casa, pero a ellos no, porque dice es propiedad privada. Entonces ahí nos vemos con una contradicción prácticamente de ellos, de que
¿Qué mismo es lo que está pasando? ¿Por qué no nos atienden? No es el beneficio para mi persona, no es el beneficio para la señora Anita, la señora Rosita o el doctor Franklin que nos está apoyando en esto. No es, el beneficio es para todo Otavalo. Es un pulmón que ya se está acabando. No sé si la ciudadanía otavaleña no hace conciencia en eso y no habla, no dice, no se pronuncia en decir a las autoridades, vean, paren eso, dejen, que fuera ahí, que estuviera familias, vea, por humanidad, por ese sentir social, se dijera no, pero no, es una familia que compra y luego empieza a vender los lotes de terreno. Empiezan a vender. Yo tengo las escrituras de un fraccionamiento que han vendido en acciones y derechos. Ya la parte que está talada totalmente, dejado ya sin ninguna árbol ahí, ya no hay nada. Entonces, esa es nuestra preocupación. Nos acercamos con el concejal Jorge de la Torre al Ministerio de Agricultura, porque con fecha 12 de abril del 2023, de acuerdo a lo que solicitó la señora jueza, que agradecemos de antemano a la doctora María Janet Salas Subía, en calidad de jueza de la Unidad Judicial Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores del Cantón Otavalo, quien nos escuchó y quien paralizó con las medidas cautelares que ella nos dio, paralizamos esto, ¿no? Y ella les dio que den un informe a los señores, que nos den un informe. Dan el informe, el 12 de abril del 2023, ellos dan el informe, y al dar el informe, firma del municipio, firma del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Provincial. En conjunto dan un informe. En las recomendaciones, ellos, ¿qué dicen en las recomendaciones? Que mediante las acciones administrativas, dicen ellos, que para emitir un informe se deberá ajustarse, se deberá cumplir lo que manda el artículo 15 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. ¿Qué dicen eso? Las acciones pertinentes para dar los informes, para dar algún permiso, debe consultarse al ente regulador, en este caso es el municipio de Otavalo. Y habiendo este antecedente, habiendo esta sentencia que dio la jueza y que les envió a ellos mismos elaborar este informe, la señora ingeniera del MAGAP simplemente nuevamente dio y extendió para que hagan la tala de los árboles. O sea, nosotros ahí sí estamos, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué no nos escuchan? O sea, sobre todo con argumentos legales que tienen ustedes. Nosotros estamos con toda la documentación. Ahora, que sí nos dijo la señora alcaldesa, esa área va a ir como área de protección, sí nos manifestó eso. Ahora, lo que pedimos es que se mantenga eso como área de protección, que se mantenga en este PUX que van a aprobar, que se mantenga como área de protección, que se nos cumpla lo que se nos dijo, que se mantenga la área de protección. Así es. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes, y sí, personas se unen, ¿no? Se unen y nos dicen, adelante mujeres luchadoras por el bosque Rey Loma y el barrio Mirador del Colibrí. Y si no me equivoco, doña Anita, más o menos del lugar donde estuvimos arriba en Rey Loma, ¿cuántas cuadras ya está la ciudad hacia abajo? ¿Serán 4 o 5? 4 cuadras. Cuatro cuadras y estamos en el centro de Otavalo. Entonces está cerquita, claro, ¿no? En el Copacabana estaríamos. También nos dice Verónica Vega, otavaleños estamos en todo el derecho de defender la naturaleza. Son pulmones de nuestro querido Otavalito, donde se ve que está siendo atacados por traficantes de tierras que son ilegales y que las autoridades municipales y también gestores del medio ambiente no nos dan oído a las personas que estamos cuidando y defendiendo la naturaleza. También nos dice por aquí, Luz M, acaban con Rey Loma de Machángara. Sigue, ¿qué loma sigue? Nos dice, y nos pone un ejemplo, dice, sigue la loma de la Bolsa, pero todos tranquilos. El año pasado las autoridades municipales dijeron que están sacando los eucaliptos para poner árboles nativos. ¿Quién les cree? Nos dice. Entonces, están ustedes en defensa. Vamos a seguir leyendo otro mensajito por aquí. Nos dice Marlon Gómez, la ciudadanía tomando iniciativa de lo que deberían hacer las autoridades. Así es, hay apoyo también de la ciudadanía. Como ustedes decían, no es beneficio para uno, sino que es beneficio para toda la ciudad. Entonces, ¿qué acciones están emprendiendo ahora, doña Anita, como defensoras de esta causa?
Y en esta parte nos hemos reunido, ya como dijo Rosita, está a cargo al frente de todo esto, se ha reunido ya con algunos colectivos a nivel cantonal, provincial y nacional, porque queremos seguir con esta lucha, no dejar ahí, como justamente usted decía, terminan con Reiloma, ¿qué les espera más? Con esta autorización que dieron en el barrio Reiloma, en el bosque de Reiloma, ¿qué es lo que esperan más? Que sigan el bosque que está arriba ya talando, que le dejen ya sin ningún palito parado ahí, los animalitos a dónde van a ir, ¿qué va a pasar con eso, no? Y eso les pedimos a las autoridades, no en el aire, no flotando, sino que la Constitución nos garantiza. La Constitución nos dice lo que tienen que hacer los gobiernos autónomos descentralizados como entes reguladores del territorio dentro del Cantón Otavalo. Por eso es que nos apegamos a ustedes y decimos, pues autoridades, ayúdennos. Ayúdennos ustedes, que nosotros también les ayudaremos. También nos dice, qué terrible lo que nos informan. En la ciudad estamos pensando que Reiloma era una barrera de protección de posibles erupciones del Imbabura o desbordamientos del lago San Pablo. Más bien ahora es un peligro, se nos puede venir encima todos los escombros, toda la tierra, como el caso de la Gasca, ¿no? ¿Quién vela por la seguridad de los ciudadanos? ¿Qué opinamos, doña Anita? La verdad que nos hemos sentido a veces ya atados de pies y manos, nos hemos sentido agotados también porque hemos ido al municipio últimamente, lo último que tuvimos una conversación con la señora alcaldesa en la cual parecía que nos iba a ayudar, salimos muy contentos de la manera que ella supo expresarse, que iba a hacer cumplir esa sentencia que teníamos a nuestro favor, se puede decir, pero los señores comisarios en la Policía Nacional subieron ese día que ella les pidió que vayan y que revisen eso, subieron y yo estuve viendo desde mi casa, ellos conversaron más de una media hora, pero igual bajaron y siguieron los señores en la tala de árboles. No hay autoridades que nos ayuden, la verdad, no hay autoridades, nos sentimos totalmente desamparados, no nos ayudan de ninguna manera. La única, como le digo, la única que nos ayudó fue la jueza del año pasado. Sí, justamente eso queríamos preguntarle, doña Marianita, ¿qué otras instancias o instituciones han sido como esos salvavidas, ¿no?, en esta causa? Primero la señora jueza, luego la Defensoría del Pueblo. El año pasado la Defensoría del Pueblo nos ayudó al pie. Tuvimos una rueda de prensa, ellos estuvieron aquí. Tuvimos la visita al bosque, ellos estuvieron aquí. Junto con nosotros, en pie de lucha, la Defensoría del Pueblo también nos apoyó. Ahora solicitamos a ellos también, ya fuimos a dejar, como dijo el doctor, para que exhorte a la señora jueza a continuar con este proceso, que nos siga ayudando y a ver si podemos extender un poco más estas medidas más arriba, porque en verdad nosotros no tenemos a dónde más recurrir que recurrir a la justicia, recurrir al ente judicial para que ellos sean quienes nos apoyen, porque ya no tenemos a quien más decir y golpear las puertas. Pero hasta eso seguiremos en esta lucha y gracias a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir a la ciudadanía otavaleña que sepan la situación en la que estamos. Dicen defender la naturaleza, ¿qué naturaleza están defendiendo? Si mientras nosotros ahorita estamos pidiéndoles ayuden a defender el bosque de Reiloma, es de una familia. Y aquí, si ustedes revisan los casos y todo de estos señores, ellos siempre han vendido los terrenos, siempre han dado lotizaciones. Por favor, estamos pidiendo nuevamente, y así seguiremos a medios nacionales, medios provinciales, iremos así como ustedes nos abren las puertas aquí, para difundir esto, para que sepan lo que está pasando aquí en nuestro Otavalo. Próximamente, como les dije el otro día, vamos a ponernos la mesita en el parque, a recolectar firmas. Señores compañeros, ciudadanía, y de la misma manera voy a hablar en quichua, yakta kunapi, ulpi ukunata nipana, yakta kunapi ka ñukanchi sumakta, ñukanchi yakubuta cuida panchi, shinayata amapas ima amapa kunap chayamushkachu yashpa ñukanchi cuidanchi nacho yaku kunata, kaymanga chay kunata narikurin, kaymanga ña tukuchitam tukuchinga pamunanajo. Hipamanga kuti ñukanchi llaqtakunamanta yakuta kayma apamunachinakunga nacho. Chaytam ñukanchi kunanga kaymantallata ninahunchi, ayday kaytaka harkapay ninahunchi nacho. Pero casi nakazungapamunachin ñukanchita. Chaymantami kunan ñukanchi kayma shamushkanchi, kikinkunata villachinkapa, kikinkunata ninkapa, yanapaychi.
naño canchilla kapanchichu kikingunawan kangapa munapanchi pacta ñawpaman kayta luchata katingapa nasa kingapa ashtawan mirashpa rishpa chari alikanchima kunan kapanchi ñukanchi kay apuncha tal vez bolsamanda kapangichi o dino kay San Vicente bosque manda iman karinga naya chapanchichu ishinallatta llaqtakunapipas wakinpiqa yaykun alpakunata randin ajeno jintiukuna randin yaykun llaqtakunaman y dañungapa munan pero ñukanchi llaqtakunapi más organizados kapanchi chaymanta creo que ñukanchi llaqtakunaman na fácil yaykuyta ushapanchu chaymanta mañapani kikinkunapish wakinkuna kay ciudadma kawsan barrios periféricos nin chay ukunatapish mañapani nachu kimirishpa ñukanchiwan pacta luchata ñawpama katita yanapayta ushapankichimi. Yupaychani Mashi Marianita. Y también nos dice Wendy Ormaza, todos unidos por la protección de la fauna y flora del bosque de Rey Loma y el barrio Mirador del Colibrí, el pulmón de Otavalo. Y así es, nosotros podemos ver todo ese sector de Rey Loma, vemos bosque, un pedacito sin nada y nuevamente bosque. Entonces es lamentable esta situación. Justamente estamos hablando del bosque Machangaral Alto, ubicado en el barrio Rey Loma. Doña Anita, ¿cuál es su mensaje para la gente, para las autoridades, para que hagamos conciencia de que se respeten los derechos de la naturaleza? Bueno, para las autoridades, pues que por favor llegan conciencia, como se le dijo a la señora alcaldesa, igual se les ha dicho a los comisarios, únanse a nosotros que somos del pueblo y no solo una familia. Tal vez por decirles de esa manera, nos han denunciado de una manera muy vil, ¿no? Porque nos ponen que les hemos maltratado al señor comisario Diego Guerra, a la señora abogada también comisaria, pues Amanda Méndez. A la verdad que yo nunca les he maltratado y menos he estado amenazándoles de muerte a los señores y de todo eso nos han denunciado, en lo cual tendrían igual que comprobarnos, porque la verdad también vamos a poner una contrademanda a esta denuncia, porque no se puede quedar así y no nos pueden callar de esa manera. Pueblo tabaleño, por favor, ayúdennos, únanse a nosotros. Nosotros no estamos con interés de nada, nosotros estamos aquí solo defendiendo y queriendo cuidar la vida tanto de nuestras familias como la de Otavalo. Por favor, únanse otavaleños. Gracias. Muchísimas gracias. Sus palabras finales, doña Marianita. Solo acogerme en una parte pertinente a la ley orgánica de tierras rurales, ¿no? La ley dice clara, el cumplimiento de la función ambiental conlleva también al respeto a los derechos ambientales individuales, colectivos de los derechos de la naturaleza. Solo decirles que todos tenemos derechos. El hecho de que no hable la naturaleza, el hecho de que no se pueda defender, no quiere decir que vengan y atropellemos también la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos que a futuro vienen. Quienes viven aquí en Otavalo sienten, quienes vivimos aquí no somos pasajeros, hemos venido, nacimos aquí y estaremos aquí para enfrentar, para dar la cara y decir lo que está pasando en nuestra ciudad de Otavalo, porque muchos vienen de pasajeros, pasan de aquí de las administraciones, pero no viven aquí. Nosotros que vivimos sí sabemos la necesidad que tenemos de cuidar, de proteger a nuestro bosque. Pueblo tabaleño, no lo hacemos por nosotros, no hacemos por ir en contra de nadie, lo hacemos por una defensa en común, en colectivo, para el bienestar de la ciudad de Otavalo. Libremos, saquemos adelante a Otavalo, pero también protegiendo a nuestro pulmón, el único que nos queda a este lado sur de nuestra ciudad de Otavalo. Muchas gracias. A ustedes gracias. Y también admiramos esa valentía de mujeres luchadoras, madres de familia también, así como nos decía doña Rosita, somos madres, pero también sentimos el dolor de la madre naturaleza. Bueno, les agradecemos, estuvimos escuchando la voz desde el testimonio, desde las vivencias, desde el territorio que han ido a defender el sector Bosque Machángara Alto en el barrio de Rey Loma. Estuvimos hablando con el colectivo en defensa de la naturaleza. Gracias por acompañarnos, por dejar todos sus comentarios, por todo ese apoyo que se ha visto en estos comentarios que por el tiempo no logramos dar lectura, pero estaremos también respondiendo a través de nuestra cajita de comentarios. Gracias por acompañarnos. Yupay chapanchi mashiyukuna ali chishiguta charipaichi.